A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Un muchacho ayudaba a sus padres en la economía familiar, repartiendo periódicos en su vecindario, y madrugaba para leerlos y conocer lo que en el mundo sucedía. Este chico se llamaba Edwin Hubble, y aunque era un lector voraz, era muy disperso en sus estudios y a la vez gran deportista. En el día de su licenciatura, el director dijo: Edwin Hubble, te he vigilado durante 4 años y no te he visto estudiar ni siquiera 10 minutos. Entonces de nuevo el director hizo una pausa, se detuvo por un instante y continuó: aquí tienes la beca para la Universidad de Chicago. Te la mereces. Edwin Hubble decidió entonces estudiar Derecho y a la vez mantener una exitosa carrera deportiva en boxeo, atletismo y baloncesto. Y después entendió que su inteligencia no era ni para el boxeo, ni el derecho, ni nada que se le pareciera, y descubrió su verdadera pasión, la astronomía. Tras una pausa obligatoria por la Primera Guerra Mundial, Edwin Hubble fue a trabajar al observatorio del Monte Wilson, con el más poderoso telescopio de aquel entonces. Noche tras noche, sumido en la observación y el estudio, Hubble descubrió que las galaxias se alejaban unas de otras a velocidades imposibles de imaginar. Retrocediendo en el tiempo, hubo entonces un momento en el cual toda la materia del universo estaba aglutinada en un solo punto, y sobrevino la gran explosión que hoy conocemos como el Big Bang. Hoy, los humanos agradecemos a Hubble por haber abandonado el boxeo y el derecho y entregarnos las verdades estremecedoras de la astronomía. Hubble estaba naciendo un día como hoy, 20 de noviembre de 1889, y con él nació la claridad sobre la infinita dimensión del cosmos y su poética belleza. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Titulares. El CNE denuncia a Luisa González y Andrés Arauz por el manejo de cuentas de la campaña en las presidenciales del 2023. Inés Manzano asegura que Ecuador no renunciará a combustibles fósiles en corto plazo. Audiencia de deportación se pospone y José Serrano estará detenido en Estados Unidos, al menos hasta enero del 2026. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Telesucesos. El CNE denuncia a Luisa González y Andrés Arauz por el manejo de cuentas de la campaña en las presidenciales del 2023. Envuelta en confrontaciones con sus antiguos coidiarios, Luisa González ahora enfrenta también al Consejo Nacional Electoral, entidad que presentó oficialmente una denuncia por posible infracción electoral en contra de ella y Andrés Arauz. Ambos hicieron binomio por el correísmo en las presidenciales adelantadas del 2023. El reclamo ingresó al Tribunal Contencioso Electoral la noche del sábado 15 de noviembre, a pocas horas del desarrollo de las votaciones por la consulta popular y referéndum 2025. El proceso está en manos del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega Caicedo, que la tarde del martes 18 de noviembre emitió un auto disponiendo que se complete y aclare la denuncia para continuar con el trámite. El CNE señala que el correísmo supuestamente no justificó ni presentó correctamente los informes financieros para sustentar los aportes privados que recibió la agrupación política para ese proceso electoral. El 5 de noviembre pasado, 3 de los 5 consejeros electorales apoyaron una resolución emitida por la presidenta del CNE, Diana Tamaín, que señala las supuestas irregularidades en los informes de esa organización política. La encargada del manejo de esas cuentas de campaña presidencial de segunda vuelta, Estefanía Molina, también fue incluida en la denuncia ante el TCE. El Consejo Nacional Electoral tiene hasta el jueves 20 de noviembre para completar y aclarar varios puntos de la denuncia contra los ex candidatos Luisa González y Andrés Arauz. De no hacerlo, la causa podría ser archivada por el juez Ortega.
En caso de ser encontrados culpables del mal manejo de las cuentas de campaña, el Código de la Democracia establece multas de entre 20 y 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años. Inés Manzano asegura que Ecuador no renunciará a combustibles fósiles en corto plazo. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, participa por primera vez en la Cumbre Climática de la ONU COP30, que se realiza en Brasil entre el 10 y el 21 de noviembre del 2025. En el marco de este evento, donde debaten y se toman decisiones sobre el cambio climático, la representante de Ecuador descartó que el país vaya a renunciar a los combustibles fósiles a corto plazo. Manzano, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, mencionó que no ve factible poner plazos a la transición energética y compartió las razones. Después de los graves apagones, la ministra dice que se necesitan más renovables, pero subraya que es la energía en firme, como la ofrecida por las centrales térmicas movidas por hidrocarburos, lo que te salva. En este sentido, no apoya poner plazos a esta transición en una posible hoja de ruta, como la que el gobierno de Brasil negocia en el COP30, uno de los temas que están marcando la cumbre. De hecho, Manzano apunta a que los planes del gobierno del presidente Daniel Noboa de impulsar la extracción de gas natural del subsuelo marino y de desarrollar la infraestructura necesaria para recibirlo. Con todo, Manzano también plantea soluciones menos contaminantes para las cuentas públicas, como los canjes de deuda a cambio de proyectos de protección medioambiental. Hace un año, el gobierno ecuatoriano consiguió refinanciar bonos por un valor de $1.500 millones y con los ahorros conseguidos se pretende apoyar al programa Biocorredor Amazónico, enfocado a la conservación. Ahora, Manzano dice que están desarrollando estudios con ayuda del Banco de Desarrollo CAF para hacer lo mismo con otros 3 ecosistemas, páramos, manglares y bosques secos, y que esperan tener un proyecto consolidado en el primer trimestre del 2026. Audiencia de deportación se pospone y José Serrano estará detenido en Estados Unidos, al menos hasta enero del 2026. Para las 9 horas del 19 de noviembre del 2025, en el Tribunal de Inmigración de Miami-Crone, estaba prevista la audiencia personal de José Serrano Salgado. La diligencia debía presidirla la jueza Romy Lerner, quien tendrá que decidir sobre una eventual deportación del político ecuatoriano. Sin embargo, sin mayor explicación ni datos complementarios en el sistema de información automatizada de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, se reveló que la diligencia quedó programada para las 13 horas del jueves 8 de enero del 2026. La audiencia individual es la más importante en este tipo de casos. La defensa de Serrano deberá exponer la versión completa sobre el temor de retorno a Ecuador, presentar evidencia de riesgo y responder a los cuestionamientos del gobierno federal que intentará desvirtuar la solicitud de protección. Lerner además podrá adoptar una decisión al cierre de la sesión o reservar el fallo para una resolución escrita posterior. Ese pronunciamiento definirá si Serrano obtiene algún tipo de amparo migratorio o si queda en firme una orden de deportación. La eventual deportación de Serrano toma principal relevancia ahora que el exministro del Interior tiene una orden de prisión en su contra por el caso Villavicencio, ya que esto significa que apenas pise suelo ecuatoriano deberá ser capturado y trasladado a una prisión. Marcelo Holguín renuncia a la gerencia de medios públicos en Ecuador. Marcelo Holguín se suma a la lista de renuncias que se ha dado en la administración de Daniel Noboa después de que el no ganó en todas las preguntas del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. También se han dado varios cambios en el gabinete del presidente del Ecuador. Holguín, en un oficio dirigido al ministro de Telecomunicaciones, Roberto Curi, presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerenta general de la empresa pública de comunicación del Ecuador, más conocida como EP. Holguín estuvo a cargo de los medios públicos, Ecuador TV, Pública FM y El Telégrafo, desde finales del mayo pasado. Llegó a este cargo después de haber trabajado en varios medios como Ecuavisa, Teleamazonas, Gama e incluso la venezolana Telesur, desde 2017, cuando se convirtió en legisladora del correísmo. De momento no se conoce quién reemplazará a la ahora exfuncionaria. Aunque Holguín deja la gerencia de Comunica EP, su hija Emilia Raz
Mantiene presencia política y ocupa actualmente la dirección provincial de Pichincha, del movimiento ADN. Además, en agosto, el presidente Noboa la designó como delegada del gobierno en la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador, que está en liquidación. Organizaciones políticas tienen hasta el 27 de noviembre para retirar la publicidad electoral del espacio público en Quito. 3 días después del referéndum y la consulta popular del 2025, la Agencia Metropolitana de Control informó que los partidos y los movimientos políticos tienen 8 días para retirar la publicidad electoral instalada en el espacio público del Distrito Metropolitano. El plazo total de 10 días establecido tras el cierre del proceso electoral concluye el próximo 27 de noviembre. Mientras transcurre el plazo, la Agencia Metropolitana de Control pedirá a las administraciones zonales y al Consejo Nacional Electoral los registros de las organizaciones autorizadas para colocar propaganda. Con esa base se planificarán operativos de verificación en postes, paradas de bus, puentes peatonales, fachadas y otros espacios del mobiliario urbano. Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, advirtió que desde el próximo 28 de noviembre se activarán los controles formales. En una etapa inicial se emitirán advertencias para que cada organización retire su propaganda y repare cualquier afectación al espacio público. Si no hay respuesta, se abrirán procesos sancionatorios y se notificará a los representantes legales. El Código Municipal establece que mantener publicidad electoral sin autorización o fuera del tiempo permitido es una infracción que implica multas de 2 salarios básicos y hasta 4 salarios cuando se trate de zonas patrimoniales o turísticas. En todos los casos se exige retirar los materiales y reparar los daños causados. Trole, Ecovía y alimentadores aplicarán las normas de uso del metro. El sistema de transporte público Metrobús Q, que incluye al trolebús, Ecovía y sus rutas alimentadoras, adoptará las mismas normas de uso y régimen sancionatorio que rigen en el Metro de Quito. La decisión fue aprobada por el Consejo Metropolitano con 17 votos a favor este martes 18 de noviembre del 2025. El proyecto de ordenanza busca establecer reglas claras de convivencia, derechos, obligaciones y un sistema de sanciones para los usuarios. Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, explicó que la medida también garantiza los derechos de grupos prioritarios y reforzará la seguridad y el orden dentro del sistema. Las faltas se clasifican en 3 niveles. Infracciones leves: irrespetar las filas, consumir alimentos no permitidos, apoyarse en las puertas, hacer proselitismo político o religioso, no recoger desechos de mascotas o ingresar con animales sin correa o arnés. Infracciones graves: sentarse en lugares no autorizados, fumar o usar vaporizadores, consumir drogas o alcohol, arrojar basura, agredir verbalmente al personal de control. E infracciones muy graves: dañar o rayar la infraestructura, acceder sin pagar la tarifa, agredir físicamente al personal, activar dispositivos de emergencia sin justificación, hacer publicidad o actividad comercial sin permiso y cometer actos de acoso, violencia o discriminación. Las sanciones económicas serán del 10% del salario básico unificado para infracciones leves, el 25% para graves y el 50% para muy graves. Las multas podrán reemplazarse por trabajo comunitario, donde cada hora equivale a 2.5 del salario básico unificado. La normativa estará vigente una vez que sea publicado en el registro oficial. El miedo al cambio. En la historia humana, el cambio se percibe en la sociedad inicialmente como una amenaza, como un cuestionamiento a un orden establecido al que, más allá de algún mérito intrínseco, se adhiere por el sentido de estabilidad que genera, una especie de hábito social validado por su permanencia en el tiempo. Esa permanencia crea también marcos de referencia que se validan y refuerzan entre sí desde la religión, el poder político y militar y la economía. Se crea un corpus de conformidad e inmovilismo muy resistente y difícil de cambiar. Si observamos las primitivas sociedades agrarias, no es difícil establecer su capacidad de duración temporal prácticamente sin cambio desde unos inicios comunes: la domesticación de animales y plantas, el control del riego y la construcción de edificios ceremoniales y palacios.
Las pirámides de Egipto son una gráfica representación de cómo era la estratificación social, con niveles definidos severamente en unas escalas inamovibles. No nos debe, pues, sorprender que la sociedad egipcia, como un ejemplo, se haya congelado en el tiempo durante varios milenios, inamovible y tan petrificada como sus pirámides, templos y esfinges. Mientras ellos seguían marchando en su propio terreno, algunos de sus vecinos daban pasos algo más decididos, incorporando nuevos descubrimientos o inventos a sus sociedades, mejorando capacidades para la producción o la guerra, estableciendo relaciones comerciales con otras culturas, no limitadas a los bienes materiales, sino sobre todo al intercambio de conocimientos, cosmovisiones e ideas. En sus orígenes, la civilización egipcia estaba adelantada en muchos campos a sus vecinos, con el regalo del Nilo, la crecida anual que volvía tan fértil el curso del río, asegurando a sus habitantes una fuente segura y constante de alimento, apoyada por el sistema de silos del faraón para las épocas de vacas flacas, cuando la creciente no se daba por alguna sequía en las fuentes del Nilo. El faraón se convertía, por su control del trigo, en el árbitro de la vida y la muerte, una lección bien aprendida por futuros dictadores hasta nuestros días, donde las cartillas de racionamiento se vuelven herramienta favorita de las autocracias para premiar a quienes se someten o castigar a los insumisos. Fruto del milenario inmovilismo, Egipto descendió paulatinamente, al no mantenerse al ritmo de las innovaciones en su entorno. El precio sería caer a manos de diversos invasores, del imperialismo de Asiria a los invasores hicsos o de los aqueménidas a Alejandro y los Ptolomeos, para terminar, luego de la conquista romana, apenas como el granero del imperio sin ninguna trascendencia futura. Similares experiencias se repiten una y otra vez a lo largo de la historia, siendo muy llamativos los casos de China y el del Islam, que alcanzaron cada uno por su lado importantes avances científicos y tecnológicos, ya sea por desarrollo propio, como en el caso de China, o por acceso al conocimiento que otras civilizaciones alcanzaron, pero fueron difundidas y aplicadas por el mundo islámico, con las matemáticas indias y la filosofía aristotélica a la cabeza. La cosmovisión china, que percibía las relaciones con otras culturas como innecesarias o superfluas, pues se trataba de bárbaros que nada podían aportar a China, único país civilizado del mundo, se encargaría de paralizar al país dentro de una red burocrática densa. Tras inventar, entre otras cosas, la pólvora, la brújula y la imprenta, tres de los inventos que precipitarían el triunfo de la cultura occidental, China cayó bajo el ataque de los mogoles primero, de los manchúes más tarde, para terminar forzada a abrir sus puertos a punta de cañón a las potencias europeas luego de las guerras del opio, cuando el primer narcocártel de la historia, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, logra enviciar a millones de chinos con opio que produce en Bengala para lograr equilibrar su balanza de pagos con China por sus compras de té, sedas y porcelanas. La impotencia de China se da por su retraso tecnológico, fruto de un cerrado sistema impermeable al cambio que se priva a sí mismo de sus propios logros y avances técnicos. Con el Islam sucede algo diferente, pero con los mismos resultados nefastos. La brillante primera etapa cultural de la expansión islámica, que la pone en contacto con el mundo griego en Asia Menor, donde se habían conservado los antiguos textos filosóficos de Platón y Aristóteles, junto a la ciencia griega en medicina y matemáticas, y más adelante con la India y sus progresos del álgebra y el cero, que se expresan en logros tan notables
como la fundación de la primera universidad del mundo en Fez y unos importantes avances en la química, la astronomía y la medicina, se queda en una promesa incumplida de progreso cuando el dogmatismo religioso comienza a cerrar la puerta de la razón y la ciencia, peligrosas enemigas de la fe y del canon. El declive del mundo islámico que se inicia en el siglo XI continuará con altibajos a lo largo de los siguientes siglos, siendo superado por un mundo occidental que se libera en cambio de las rémoras del pensamiento mágico, algo que curiosamente ocurre al adoptar conceptos como el de la universidad, el retorno a las fuentes de su cultura en Grecia y Roma y la incorporación a sus capacidades de esos inventos chinos, la imprenta, la brújula y la pólvora, que serán decisivos para su ascenso. La innovación, la liberación de la mente, el reconocimiento a quienes crean e inventan y a quienes creen en ellos e invierten su dinero en las ideas de otros, es la fórmula que se traduce en el más extraordinario crecimiento de riqueza en los 10.000 años de historia más o menos registrada. Riqueza que no solo se refiere a lo económico, al extenderse a la salud, y las expectativas de vida más que duplicadas en los últimos 250 años, a la educación con la universalización del alfabetismo y la proliferación de universidades, de investigadores, de científicos, provocando un salto cualitativo en la calidad de vida de miles de millones. El cambio y el progreso, y esto debe así entenderse, vienen por el esfuerzo y el trabajo de los individuos, nunca de los estados, cuyos fines y capacidades son otros. Una y otra vez se ha visto cómo fracasan cuando pretenden encargarse de administrar las empresas o servicios. Sus funciones son generar espacios seguros para sus ciudadanos, tanto en lo físico como en lo jurídico, garantizando para el desarrollo de todos la seguridad jurídica para las personas y sus bienes, único escenario para un crecimiento real y sostenido de una sociedad. Los cantos de sirena de los populismos han llevado ya a suficientes países al desastre y al naufragio. No se puede cerrar los ojos a la realidad del cambio permanente y a la necesidad de acompañarlo. El esconder como el avestruz la cabeza en el suelo ni lo evita ni lo detiene. Solo consigue que, cuando se la saca, se ve a lo lejos como otros que siguieron su camino progresan y crecen. Muchas gracias. Estados Unidos mantiene la sobretasa al camarón ecuatoriano pese a cambios arancelarios. Varios productos ecuatorianos mantienen la sobretasa arancelaria del 15% para ingresar a Estados Unidos. Entre ellos está el camarón, el principal producto de exportación del país. Solo entre enero y septiembre de 2025 el mercado estadounidense compró $1.480 millones en camarón ecuatoriano. El gobierno de Estados Unidos anunció cambios en su esquema de aranceles recíprocos, lo que modificó las listas de bienes sujetos al recargo. Desde el 13 de noviembre de 2025, numerosos productos agrícolas y naturales, especialmente aquellos que no se producen en grandes volúmenes en Estados Unidos, dejaron de pagar esta sobretasa. Pero el arancel recíproco del 15% sigue vigente para el camarón, atún procesado, rosas y otras flores, brócoli congelado, cerámica, muebles y perfiles de madera, entre otros. En cambio, los bienes exonerados desde el 13 de noviembre volvieron a sus tarifas habituales. Según el Ministerio de Producción, la eliminación del recargo benefició a 105 productos, entre ellos el banano, plátano, cacao, café, mangos y otras frutas tropicales. Sin embargo, no todas las tarifas regresaron al 0%. María José Pinto dispuso un análisis profundo del sistema de salud en Ecuador.
La vicepresidenta María José Pinto ordenó un análisis urgente del estado de hospitales, centros de salud, compras de medicinas y procesos internos, una medida que marca su primera decisión tras asumir las funciones en el Ministerio de Salud Pública el 18 de noviembre, luego de la salida de Jimmy Martin. La vicepresidenta dispuso levantar información inmediata para tomar decisiones rápidas y responsables. El diagnóstico incluirá abastecimiento, infraestructura y compras centralizadas. Con ello busca identificar fallas críticas y definir acciones rápidas en un sistema sanitario bajo presión. Pinto precisó que el levantamiento de información abarcará centros de salud, abastecimiento de medicinas y procesos de compra. Su objetivo, dijo, es contar con datos reales para tomar decisiones rápidas. Nuestro compromiso es claro: un sistema de salud eficiente, ágil y libre de corrupción, señaló en un mensaje difundido la mañana del lunes. Con su designación, Pinto también pasará a liderar el CONSAP. Esta instancia coordina las compras del sistema sanitario y es clave para corregir fallas arrastradas por años. La vicepresidenta anticipó que trabajará con su equipo para ordenar la casa y prometió comunicar pronto las primeras decisiones. Entre los desafíos inmediatos figuran reorganizar procesos administrativos, garantizar eficiencia en la distribución de insumos y restablecer la regularidad en la atención de hospitales y centros de salud. El diagnóstico urgente será la base para definir el nuevo rumbo del Ministerio de Salud Pública en las próximas semanas. Ecuador lanza ronda petrolera con 3 campos, prevé hasta 360 millones de dólares en inversión. El gobierno de Daniel Noboa lanzó este 19 de noviembre de 2025 la ronda petrolera Intracampos 3, que incluye 3 campos en la Amazonía: Tete Sur, Lumbaqui y Peñacú Norte, ubicados en la provincia de Sucumbíos. La viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, detalló que se espera una inversión mínima de 113 millones de dólares en exploración, con un tope proyectado de 360 millones de dólares, incluyendo el desarrollo y la explotación de los campos. Con esta apuesta, el gobierno estima que la producción petrolera nacional podría aumentar entre 9.900 y 12.000 barriles por día. Esta ronda forma parte de un plan más amplio para revitalizar el sector petrolero. Según la hoja de ruta presentada en agosto de 2025, el gobierno de Daniel Noboa busca impulsar 49 proyectos de hidrocarburos con inversión total estimada en 47.367 millones de dólares. Sin embargo, este portafolio de inversiones todavía no despega. En la proforma presupuestaria para 2026 contempla 5.441 millones de dólares en ingresos por licitaciones petroleras y concesiones mineras, lo cual dependería en gran parte de que éstas se concreten en dichas rondas, aunque economistas como Jaime Carrera, miembro del Observatorio de Política Fiscal, aseguran que estas licitaciones y concesiones no son ingresos reales ni sustentados. Esto porque parte de las rondas, como la Intracampo 3, que se realizó en este 19 de noviembre, no existen otros proyectos o adjudicaciones que estén en marcha. En Radio Sucesos estuvo Santiago Carranco, PhD en Estudios Internacionales y docente de Relaciones Internacionales. Habla sobre la cooperación internacional frente a la decisión de no permitir bases militares extranjeras. Bueno, en efecto, yo creo que el tema de la cooperación en temas de seguridad, y no solamente seguridad, sino una serie de otras cuestiones, no es que se frena directamente con una respuesta en una consulta popular y todas las cuestiones. Vamos directamente al tema de las bases y el tema de la cooperación con la seguridad con Estados Unidos y también con otras potencias. El Ecuador este año ha firmado una serie de acuerdos. A su vez tiene otros acuerdos con Estados Unidos directamente sobre el accionar de sus fuerzas militares dentro del país. Voy a hacer referencia a estos dos, se firmaron durante el gobierno de Guillermo Lasso. El primero permite tener fuerzas del orden estadounidense en ciertos sectores específicos del país haciendo operaciones en conjunto. Eso está vigente todavía. La otra permite tener buques estadounidenses entre la plataforma continental del Ecuador y Galápagos, justamente en esta parte de aguas internacionales, para controlar pescas ilegales, para controlar rutas de narcotráfico. Esto está vigente todavía. Existe otro tipo de cooperación en seguridad e inteligencia, lo cual sigue vigente.
Por su parte, el tema que se ha tratado con Homeland Security es una cuestión de el Ecuador se convierte en un tercer país seguro. Esto quiere decir que nosotros vamos a recibir hasta 300 solicitantes de asilo al año. Y aquí es donde también se consolida esta idea que de una u otra manera la vocera en su momento del gobierno comentó que se podrían instalar bases de Homeland Security. Ahora bien, esto es muy interesante Es un porque término si además que, nosotros, bueno, llama la atención, ¿no? Porque no, los ecuatorianos no lo entendemos mucho esto de Homeland Security, ¿qué es seguridad civil, ¿a qué se refiere? a ver, Homeland Security, por así decirlo, sería el símil a lo que es nuestro Ministerio de Interior. No obstante, hay que entender que Estados Unidos, al ser una gran potencia, tiene la capacidad de inclusive sus amenazas internas las puede exteriorizar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el problema interno, tanto para la seguridad pública, tanto para la salud de Estados Unidos, es el tema del fentanilo, es el tema de las drogas per se. Entonces, obviamente, estos problemas se exteriorizan y por eso vemos que, en este caso, la secretaria de Homeland Security actúa de una u otra manera visitando otros países, pero es porque Estados Unidos tiene toda esta capacidad per se y exterioriza también sus amenazas. Dentro de esto está el tema del terrorismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, es eso. Y es muy importante entender que las bases militares tradicionales extranjeras vienen directamente del tema de lo militar, del tema de defensa. Entonces, lo que dijo no el Ecuador en este momento, y hay que tenerlo claro, es que nosotros no vamos a permitir que nuestro territorio nacional sea de una u otra manera, por así decirlo, cedido a una potencia extranjera para que ellos inserten una base militar aquí y tengan autonomía dentro de esas operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú haces uno de estos acuerdos en estas bases específicas, la jurisdicción del Ecuador en este territorio específico no funciona, sino se apela a las leyes directamente de la potencia en la cual se ponen estas bases. En otras palabras, el Ecuador no tendría, si hubiéramos votado que sí, el Ecuador no tendría nada que hacer en el territorio que nosotros cederíamos para la base. Pero por eso hablamos que este tema de las bases de Homeland Security serían algo sine qua non, porque la primera vez en toda la historia de la humanidad que se ha hablado de bases de Homeland Security fue a partir de ese comunicado de la vocera del gobierno en su momento, que nos decía que vamos a tener bases de Homeland Security. Si nosotros hacemos una revisión empírica, no existe evidencia previa de esto en ninguna parte del mundo. A lo que se ha preguntado y se ha insistido, a ver, ¿qué mismo que son estas cuestiones? Y cuando se habla de esto, se habla de que van a haber funcionarios específicos del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos procesando una serie de cuestiones como temas migratorios, como temas de terrorismo, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y si nosotros vemos ya empíricamente dónde hay ejemplos de esto, no con el nombre bases de Homeland Security, sino del mecanismo de funcionamiento, lo tenemos clarísimo. Está en El Salvador, está en Belice, por ejemplo. Bueno, en otros lugares también existe todo este tipo de cuestiones, pero se llaman centros de cooperación para la seguridad, que es bastante simple, o sea, también no lo compliquemos mucho. Ustedes han visto que, por ejemplo, hay varios consultores del Banco Mundial, del BID, de la cooperación alemana, en muchos ministerios en los cuales se les da una oficina y ahí están desarrollando un proyecto contra la erradicación de la violencia de género, por ejemplo, o contra la erradicación de la desnutrición infantil. Estos centros de cooperación son muy parecidos a este tema y se enmarcan dentro de una cooperación normal de un país a otro país. Tal vez llamarlos, y aquí hay dos hipótesis, las cuales yo también vengo y trato de resolverlas hace algún tiempo. La primera es que se trató de utilizar el término bases de Homeland Security como para tener un impacto rimbombante frente a la sociedad, pero al final son centros de cooperación para la seguridad como los vemos en otro lado. Y la otra es que en efecto acá tengamos un mecanismo sine qua non único en el mundo y que ahí sí va a ser muy interesante lo que pudiese venir y a ver cómo esto funciona. En todo caso, para un poco resumir, Santiago, lo que hemos conversado en esta parte del programa, no cambia en nada que diga la gente no a esta pregunta porque esto se ha planteado sobre la base de algo que no existe. Entonces, a la final, la cooperación, las relaciones que tenemos con Estados Unidos sobre este tema quedan igual. Definitivamente,
Este año también, acompañado de esta cuestión de ser el tercer país, vino un convenio con el tema de seguridad de 20 millones, los cuales 7 van a ser en drones y los otros 13 van a ser de cooperación directa para la seguridad. En teoría, el próximo año esto se iba a exponenciar y se iba a acrecentar. Entonces, el tema de cooperación directa con Estados Unidos se mantiene, no tiene por qué no mantenerse. ¿Por qué razón también esto es importantísimo? Porque no existió ningún memorándum de entendimiento, no existió ninguna declaración oficial de Estados Unidos que tiene interés de poner una base en Ecuador, no existió. De parte del gobierno existía el interés y todo ese tipo de cuestiones, pero eso no depende de nosotros. Entonces, tal vez puede existir, y tal vez me estoy equivocando, este sentimiento de le fallamos a Estados Unidos y algo así, pero de ninguna manera, o sea, de ninguna manera el Ecuador tiene compromisos con Estados Unidos y de ninguna manera que el pueblo escoja el camino de la ruta a partir del mecanismo legal, el cual se tiene que ejercer la política pública, esto puede afectar las relaciones internacionales. Créanme, hay principios en las relaciones internacionales de respeto íntegro a la soberanía y respeto íntegro a las voluntades de los pueblos, entonces de ninguna manera, o sea, existe cero posibilidad de que esto afecte nuestras relaciones internacionales con cualquier potencia. Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, estuvo en Radio Sucesos. Hace un análisis de la coyuntura política. Vamos con la nota. Bueno, creo que hay que medir todo bajo las circunstancias políticas en las cuales se desenvuelve el gobierno actualmente, ¿no? Bajo ningún concepto este es un resultado similar a lo que ocurrió en la administración de Guillermo Lazo. Recordemos que durante ese periodo, después de haber perdido el referéndum, principalmente se aceleró su caída y el llamado a muerte cruzada, ¿no es cierto? Habían otras circunstancias políticas, una asamblea en contra, y era un momento muy complejo el que atravesaba el exmandatario. En esta ocasión, si bien es cierto, es un golpe que debilita la imagen y credibilidad del gobierno y también es la primera gran derrota, porque recordemos anteriormente, inclusive en primera vuelta, el presidente ganó por poco, pero ganó justamente la primera vuelta. En ese sentido, estas circunstancias son distintas. Al gobierno le obliga principalmente a hacer cambios en su comunicación, le obliga a hacer cambios en su ejecución de obras dentro de la ciudad, que conecten con la ciudadanía, le obliga también a llegar con resultados más tangibles a nivel de seguridad y a nivel también de salud pública, que son los dos sectores donde más cuestionamientos se han generado. Y por otra parte, creo que si bien es cierto, fortalece a la oposición, sobre todo a los 3 grupos sociales que encabezaron, digamos, el no, CONAIE, Revolución Ciudadana y organizaciones de izquierda, este no es un voto a favor de ellos, es un voto en contra del gobierno y que pide que también se hagan cambios. Y creo que en esa línea el gobierno tiene que aprender a leer estos resultados, hacer las enmiendas posibles y avanzar hacia adelante también con muchos temas que son complejos en su administración. Ahora, la negativa de la consulta popular deja al oficialismo también frente a un escenario complejo, Cristian, porque pese a que ya el Ejecutivo controlaba de alguna manera el Legislativo, tenía mayoría en la Asamblea, no ha podido cumplir con sus promesas, siempre se ha refugiado en esto de no nos dejan hacer las cosas, no tenemos las herramientas legales, y esto para justificar, bueno, las crisis que hemos vivido, que usted las menciona, en seguridad, en salud, y ahora pues, ¿qué le queda al gobierno? Porque tendrá que o seguir culpando a esto que no le dejan hacer las cosas, de que le bloquea la Corte Constitucional, por ejemplo, ciertas leyes, o cómo dar ese cambio, ese giro de timón para que las cosas funcionen, sin tener que recurrir a la vieja confiable de culpar a un tercero, ¿no? De que le bloquean los temas. Pienso que la ejecución del gobierno en obras y generación de algunas acciones que demuestren o que lleguen a generar bienestar en la población, van a ser sustanciales de aquí hacia adelante, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta cómo cerrará económicamente este año el país. Aparentemente hay una recuperación importante, una proyección de crecimiento mucho más acelerada de lo que se había planteado. Eso creo que le puede dar un golpe anímico y también algún respaldo al gobierno al finalizar el año. Sin embargo, en los próximos años el gobierno tiene que entregar obras tangibles
sobre todo en materia de seguridad, como lo habíamos mencionado, en temas de infraestructura pública, de generación de obras, que eso también, aparte de dinamizar la economía, va a apoyarle a nivel territorial. Y creo que también el gobierno necesita justamente hacer cambios en su comunicación para ver cómo llega a la ciudadanía. Hemos visto en la última campaña en redes sociales, no es lo único que le ayuda al gobierno, sino que tiene que avanzar nuevamente con esa presencia territorial que conecte con la ciudadanía. Y pienso yo que el gobierno también debe comenzar a replantearse cuál va a ser su estrategia para avanzar su agenda política y legislativa, porque va a estar mucho más escrutada, no solo de los grupos políticos de oposición, sino pienso que de instituciones que ganan relevancia tras los resultados, como es la propia Corte Constitucional, ¿no? Importante, conversamos con Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, sobre la coyuntura política actual. Cristian, muchas gracias por acompañarnos, valoramos mucho su presencia y su análisis. Quiero consultarle, mi querido amigo, ¿cómo analizar el cambio de gabinete? Se puede decir crisis de gabinete. ¿Cómo analizar, por ejemplo, el hecho de que Álvaro Rosero, comunicador, fue nombrado como Ministerio de Gobierno? ¿Qué mensaje quiere mandar el presidente con eso? Además, con el enroque de Zaida Rovira y Harold Burbano, y en su mismo sentido designar a la vicepresidenta en el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que quiere mandar con esto el gobierno, también con las dos bajas de figuras controversiales, que es Marcelo Holguín en medios públicos y Carolina Jaramillo como vocera de Carondelet? Entonces, ¿cuál es su análisis y cuál es el mensaje del gobierno? Pienso que el gobierno necesitaba oxigenar sus filas. Justamente parte de los resultados demuestra que la ciudadanía no está conectando con muchas instituciones. Creo que justamente el Ministerio de Gobierno es quien promueve esa política y articulaba varias de las acciones en territorio y hacia adelante, entonces era necesario refrescar en esa línea. Habrá que ver justamente el nuevo ministro cuáles van a ser sus activos y sus pasivos. En el sentido de activos, quizás una mejor forma de comunicar, con experiencia y su background justamente comunicacional, pero con carencia de experiencia en el sector público, que eso le puede pasar factura. Entonces habrá que medir hacia adelante cómo va a tener este rol principal el nuevo ministro de Gobierno. Creo que en el caso justamente del resto de ministerios obedece también una demanda, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica Social, que también tiene un rol directo con la ciudadanía, de cómo ese cambio se articula de mejor manera. Y creo que un cambio que sí es importante también mencionarlo es el tema del Ministerio de Salud. La mayoría de críticas se han generado en los últimos meses justamente por la carencia de medicinas en los hospitales y por la carencia de servicios de calidad en el sector de salud. Creo que ahí tiene un rol fundamental la vicepresidenta, que creo que sí cuenta con respaldo ciudadano y tiene también legitimidad. Entiendo que la decisión del gobierno es encargarle justamente a la vicepresidenta por esa figura que ha transmitido en los últimos meses y ver qué cambios también se impulsan, porque son cambios complejos que se requieren y tampoco es que tiene mucho tiempo el gobierno para entregar resultados en esa materia, ¿no? Claro. Pienso que el gobierno debería analizar nuevos cambios también en otras gobernaciones, por ejemplo, en donde fueron bastiones del gobierno y que acaba de perder inclusive las 4 preguntas, y cómo refrescar en otras líneas que pueden también haber sido cuestionadas por parte de la ciudadanía. En Impacto Informativo, Esteban Ron, analista político y docente, habla acerca de los resultados del referéndum y la crisis del gabinete presidencial. Escuchemos lo que opina. A ver, yo creo que al no haber tenido, y tengo que ser muy responsable en ese sentido con el análisis, al no haber tenido estadísticas, sondeos a boca de urna, o menos aún levantamientos específicos de información en cuanto a un entorno del clima social y político, es difícil señalar si es que sorprendió o no. Te voy a hablar estrictamente desde un tema de percepción, con unos números que tuvimos 7 días antes de la elección. Esto es que habían 2 circunstancias que
digamos, para la democracia y para el sentido común de los electores sonaban bien. La primera es que el elector ecuatoriano estaba haciendo una distinción entre las tres preguntas del referéndum y, en segundo lugar, la pregunta de consulta popular abierta para ir a la constituyente. ¿Sí? En ese sentido, había esa distinción. Y segundo, a mi parecer, iba a haber más discusión respecto a la pregunta a la de la Asamblea Constituyente, pero que todavía el presidente de la República tenía alguna favorabilidad. Ahora, con los resultados y en el contexto que nosotros vivimos, creo que hay mucha locuración alrededor del por qué se están generando triunfalismos exacerbados y además hay interpretaciones igual que no se restringen a una delimitación coherente. Creo yo, en este punto y después de haber revisado, analizado ya números por provincias y demás, y con gente que realmente maneja la data cuantitativa, como Javier Rodríguez de la Universidad de San Francisco, que no es por promocionarlo, pero tiene una coherencia cuantitativa muy buena, creo que hay dos significancias. La primera de estas, ¿sí? En primer lugar, es que el proceso de consulta popular, como te decía, cada vez es mejor discernido. ¿Sí? Es decir, que ya la desnaturalización provocada en este sentido por el gobernante de turno, que no es algo nuevo, y las tensiones creadas con actores ficticios como la Corte Constitucional, te digo dentro de esa pelea, porque la Corte nunca entró en la pelea, le dan, en este caso, la espalda al proceso de consulta. Y la otra, Edgar, que creo que es la más importante y la que me compete desde el ámbito de experiencia y profesional, es que en este juego de la desnaturalización de la consulta popular, las indeterminaciones jurídicas fueron las que le jugaron contrariamente al presidente de la República. Hablemos de esto. Presidente, cuando candidato, lanza la idea de la constituyente sin mayor criterio ni delimitaciones, sin una estrategia, no hablemos de comunicación, sino de cómo la iba a configurar. Cuando presidente ya mantiene la idea, pero no le agrada, en este caso, el sistema jurídico, la configuración y bloque de constitucionalidad, señalando que él pretendía una asamblea constituyente como un consejo de notables y express, para librarse de las trabas que existían en su estrategia gubernativa. Idea que se desinfla, Edgar, se desinfla por el hecho y por el llamado a la atención y la inteligencia jurisprudencial que se hizo, pero acude al mecanismo de consulta popular, en este caso reforma parcial y referéndum, lo cual básicamente lo que hace es ir desgastando los temas en este torbellino de ideas. Y finalmente retoma la consulta popular como una especie perdón el coloquialismo, berrinche, diciendo, la Corte no me da paso, ahora sí me voy al tema de consulta popular. Pero no es que la Corte no le da paso. La Corte tiene dos procedimientos que tiene que revisar y además debe haber una coherencia jurisprudencial. Y en ese sentido, la idea de la constituyente se fue desinflando. Llegamos a una etapa de campaña, una vocería escasa, vacua, vacía por parte del presidente, señalando que había una estrategia y que no debería develar. De acuerdo, la estrategia del silencio le ha servido a Daniel Noboa, no a los acólitos que estuvieron alrededor de estas vocerías improvisadas y que cuando, llámese asambleístas, en este caso el bloque de N, y que cuando les pedían que profundicen algo más respecto del cómo verían la configuración de la administración pública en la Asamblea Constituyente. Y cuando teníamos, en este caso, personas como yo, como tú, y preguntábamos algo más respecto a la transición, la codificación posterior, cuánto tiempo tomará y demás, y veíamos que esto aterrizaba de aquí posiblemente a 4 años, no hubo una respuesta. Entonces creo que eso es en el ámbito de lo que yo te puedo hablar de conocimiento y competencia. De ahí dar mayores interpretaciones como un rechazo gubernamental, como que no es sí, no es no y demás. Eso para quienes hacen el estudio del entorno, Edgar, y las interpretaciones respectivas. Bueno, pero tú eres un hombre que discierne mucho la política, has visto el hacer político en los últimos años y eres una de las voces más autorizadas en ese sentido. Este momento, te agradezco por hay eso. algunos grupos que después de todo tu relato y el de otros observadores, hay algunos grupos que se atribuyen
la victoria del no, una victoria ciertamente contundente sobre el sí. Es decir, un número que no le es favorable al presidente de la República. Grupos como la Sí, CONAIE, grupos a ver, como en los este, sindicatos y especialmente grupos como la Revolución Ciudadana. Tuviste ahora como el bloque parlamentario de la Revolución Ciudadana entró cantando y bailando a la Asamblea Legislativa, sosteniendo el libretín de la Constitución de Montecristi, felices. así es. A Luisa González la noche del día domingo bailando. Y Rafael Correa, ¿no es cierto?, que ha participado con sus tweets, no como se esperaba, para algunos enhorabuena, pero él está diciendo ahora que el triunfo del no convalida lo que él ha sostenido desde el 13 de abril, el fraude, la tinta esta que pasó de un lado para otro, y dice que por lo tanto tienen que abrir las urnas del 13 de abril, que hay toda la autoridad del soberano para que eso suceda. ¿Qué autoridad tienen estos grupos? La CONAIE, sindicatos y la Revolución Ciudadana. Edgar, te agradezco por tus palabras iniciales, muy honrado por eso. Es la verdad. Después, gracias por ello. Después, ¿qué te puedo decir respecto de las interpretaciones? Las interpretaciones en ese sentido yo creo que van muy subjetivamente adecuándose sobre un tema de triunfalismos, lo que se denomina como entre comillas, yo detesto este término en clases, lo omito, la capitalización política, ¿sí? Hablemos primero de la Revolución Ciudadana. Luisa González, y eso es clarísimo, ¿sí? La única precandidata asambleísta constituyente autoproclamada, además, no como los 6 candidatos que existían por parte de ADN, ¿sí? Autoproclamada, y lo tratábamos de este tema contigo la semana anterior, tenía que seguir manteniendo ese rol. Pero mira el ambiente y el entorno de Luisa González. Escuetas palabras, algo de revanchismo, pero absolutamente sola, con un grupo de personas que tal vez respaldan en algo en lo que queda en su gestión como presidenta de la RC, pero hasta ahí, ¿sí? La Revolución Ciudadana, pensé que iba a tener una reacción distinta, que iba a ser un poco más cauta, ya que en campaña no estuvieron fuertes, no fueron actores hacia el no, fueron cautelosos, con mucha especulación, porque creo que la constituyente les convenía también, ¿sí? Desde un lado de oposición, pero también desde el lado del que ADN no iba a poder configurar una constitución de forma adecuada. Eso es lo que se escuchó. Voces de la Revolución Ciudadana a destacar como una idea coherente, salvo Yairen Noriega. No hubo otra, pueden haber, y te hablo desde el cono del silencio, de mi análisis, de tu análisis y de la información que tenemos de acceso. Pero lo del día de hoy en la Asamblea Nacional, ¿sí? Realmente raya no quiero utilizar epítetos, pero raya de algo que no tiene nada que ver con la política. Grandes desafíos. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en diario El Universo. Más allá de los resultados de la consulta popular y el referéndum en el país se mantiene la esperanza, pero a la vez existen enormes desafíos para lograr los cambios que se requieren partiendo de la concienciación de los ecuatorianos de la realidad que se vive y el aporte necesario que se debe dar desde los ciudadanos. No se puede esperar resultados distintos si se sigue haciendo lo mismo, advirtió Einstein. El país demanda estabilidad, consensos nacionales, un pacto social que redunde en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y por ello rechaza a aquellos sectores políticos que llegaron a gobernar y que han sido protagonistas de grandes escándalos y actos de corrupción que los han llevado a algunos a la cárcel con sentencias condenatorias ejecutoriadas y otros viven prófugos de la justicia y quieren dar lecciones de moral desde el exterior hasta llegar casi a la locura por sus ambiciones de poder. Como han fracasado en sus intentos durante los últimos gobiernos, han impulsado acciones violentas y desestabilizadoras en busca del caos y la inestabilidad,
como abiertamente se manifestaron durante la última movilización parcial del movimiento indígena que terminó en un fiasco. Eso explica la oposición de estos sectores a recibir ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas cuando han estado del lado de los violentos, de la narcopolítica, el narcotráfico y la minería ilegal, que engañan con la manipulación de la manoseada defensa de la soberanía nacional cuando permitieron la presencia ilegal de grupos irregulares armados extranjeros en territorio ecuatoriano, entre ellos de las FARC de Colombia. El Ecuador demanda paz, seguridad, la solución de sus problemas económicos y sociales, la generación de fuentes de pleno empleo, mejorar la atención en la salud pública, calidad en la educación, avanzar en la reducción de la desnutrición crónica infantil, impulsar las políticas en favor del agro. En medio del conflicto armado interno, continuar con firmeza en la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica y sus aliados que tanto daño hacen al país y que buscan el caos y la desestabilización nacional. Luchar contra la corrupción que tanto afecta y que determina el desvío de ingentes recursos que pudieran servir para la atención a los sectores sociales y a los más vulnerables. Los políticos, demagogos y populistas ofrecen, pero con su doble discurso, han saqueado las arcas fiscales. Se requiere un cambio profundo en la administración de justicia y una reforma política estructural que fortalezca la existencia de verdaderas organizaciones que hoy se han prostituido y multiplicado, 233, y que solo lucran con la creación de empresas electoreras. El Ecuador ha avanzado en la reducción del riesgo país, a pesar de vivir en medio de un conflicto armado interno, pero necesita mayor inversión extranjera y nacional, y para ello debe garantizarse la seguridad jurídica y la confianza que va más allá de un gobierno, como ofrecen los países vecinos. Por ello, el bajo riesgo país que tienen, a pesar de los problemas políticos, sociales y de seguridad que subsisten, pero que no alteran sus planes de desarrollo porque generan certezas y estabilidad. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en diario El Universo. La derrota que golpeó con carambola. Taría Flores, primicias. La historia registrará la jornada del domingo 16 de noviembre de 2025 como un contundente triunfo del pueblo ecuatoriano que supo interpretar el momento político que vive el país y descifró las reales intenciones del poder al que infligió una sonada derrota. En la soledad de su conciencia, el presidente Daniel Noboa tendría que concluir que con el círculo que lo rodea y los defensores que se ha conseguido, quienes solo hayan virtudes y nunca hierros, va camino al fracaso. Y eso no lo puede permitir por los pergaminos académicos que posee, su conocimiento de la política y porque su legado tiene que ser positivo para beneficio del país. Que los correístas pretendan reivindicar el resultado les muestra en su esencia de falsarios y redentos, cuando a todos consta que evitaron hacer campaña abierta por el no, ya que la ex candidata presidencial se preparaba para participar en la Asamblea Constituyente, en la que su líder puso su última esperanza para lograr impunidad. ¿Qué explica lo del domingo en las urnas?, se pregunta la gente, mientras reflexiona sobre tantos hechos que observó, muchas veces en silencio, y que camino a depositar su voto volvieron a su mente, y fueron decisivos. Allí está la revelación de la Fiscalía sobre la brutalidad con que torturaron a los niños en las Malvinas, que llenó de coraje e impotencia al recordar también el infame proceder de las autoridades. La gente fue a las urnas con las denuncias del insólito contrato de Progen para la instalación de centrales termoeléctricas, un perjuicio de más de 100 millones de dólares establecido por la Contraloría y cuya investigación fue birlada por los asambleístas del oficialismo, emuladores de los sumisos a quienes derrotaron en abril pasado, pero ahora se codean con algunos de sus más conspicuos militantes en las oficinas públicas. La gente fue a votar sin tener una explicación oficial sobre la empresa Galamedios, con la que el asambleísta alterno del oficialismo Luis Alvarado Campi compró por 2.6 millones de dólares dos medios de comunicación, habiendo declarado un patrimonio de $70.000 en la Contraloría.
Las marchas en contra de los jueces de la Corte Constitucional y el escarnio de exhibir sus fotos en carteles nunca fue olvidado, y tampoco el silencio sobre quienes las financiaron. Todos estos hechos llenaron de coraje al elector, así como la certeza de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, engendro de Montecristi, que controla ahora Carondelet, pudo ser eliminado con una reforma parcial en la Asamblea Nacional, al igual que el Consejo de la Judicatura, cuyos miembros son fruto de ternas armadas al margen de la ley, y aún así eligieron un fiscal general subrogante. El sonsonete de que no hay dinero mientras se entregan bonos que podrían superar el ahorro por la eliminación al subsidio al diésel, estimado en $1.100 millones, generó suspicacias, al igual que anticipar el 13º sueldo 2 días antes de ir a las urnas, que llevó a concluir que algunos creen que todo es transable. Por eso, la reacción. El desaire a autoridades y ciudades por parte de ministros atacados por el vértigo del poder llenó la medida y la gente usó su voto para responderles. La ofensa de ministros desubicados que hablaron de la marcha política de Cuenca cuando la defensa de Kim Sacocha fue pacífica, multitudinaria y devenida en el Quinto Río, es ya un hito de la ciudad, generó coraje del duro. Las imágenes inhumanas de las patadas y golpes a un moribundo cuando estaba siendo atendido durante el paro están en la memoria, así como el anuncio de que el IES dejará de prestar el servicio de salud que pasarían al Ministerio del Ramo, que se cae en pedazos y que ha tenido 5 ministros en 2 años, al igual que las denuncias de pagos selectivos por derivaciones médicas. El clímax llegó cuando Noboa mencionó Baltra para la instalación de bases militares, pero tras la reacción nacional y desde el exterior, incluida la de Leonardo DiCaprio, lo descartó. El país se fastidió cuando se anunció que algunos de los actuales alzamanos que engavetan las denuncias contra sus coidearium irían a la constituyente y repudiaron, así como que se usen las oficinas públicas como centrales de campaña. Estas y muchas razones más explicarían los resultados del domingo que golpearon al gobierno y por carambola a la falsaria oposición correísta que se quedó sin constituyente. Presidente Noboa, eche a los esbirros del palacio y haga lo que tenía que hacer desde el inicio, juntar a los mejores ecuatorianos, en especial a quienes lo contradigan, pero al final decidan lo que más conviene para el país. Vuelva a comenzar. Talia Flores, Primicias. La Unión Europea quiere un puesto en la controvertida Junta de Paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, según ha declarado a Euronews la comisaria europea para el Mediterráneo. If we talk about fair play, then we should have a seat in this peace board for sure, because as I said, we are the biggest, not only donors, but the biggest payers. And we are the ones who are involved, and they are our neighbors. We are the closest neighbors. So I think that we should have a place in this board. La Junta de Paz propuesta en el plan de 20 puntos de Trump para Gaza estaría presidida por el presidente estadounidense y supervisaría la reconstrucción y la recuperación económica de Gaza. Sin embargo, se teme que pueda otorgar al presidente estadounidense una influencia excesiva sobre el futuro de la franja y dejar al margen a otras potencias regionales. Un funcionario declaró que la UE está en conversaciones con Estados Unidos para garantizar la representación europea en la Junta. A finales de esta semana, la comisaria europea para el Mediterráneo presidirá una reunión de donantes con el primer ministro palestino en un intento de la UE de seguir reforzando la autoridad palestina. So we will be trying to show that Palestine Authority can at one point, or could at one point, take over some of the services in the country, not only in West Bank, but also later in Gaza. La UE es el mayor donante de ayuda a los palestinos, pero la mayoría de sus desembolsos a la autoridad palestina están supeditados a los avances en reformas económicas y de gobernanza fundamentales. Afganistán no tiene capacidad para absorber a los retornados debido a la pobreza, las duras condiciones climáticas, el impacto de los recientes terremotos y las restricciones de los talibanes a los derechos de las mujeres y las niñas, según un informe de la Agencia de la ONU para el Desarrollo. There is a disconnect between what is going on globally, with saying, okay, you all have to head back into Afghanistan,
and the ability for Afghan communities to absorb people coming back home. Esta incapacidad para absorber a los retornados contrasta con los esfuerzos de la Unión Europea por llegar a un acuerdo con los talibanes para devolver a los solicitantes de asilo afganos rechazados. Esta iniciativa se produce tras el llamamiento realizado en octubre por 20 países europeos que reclamaban devolver a los inmigrantes irregulares afganos. The number one issue to negotiate on as a European Union as they look to either deport or return the Afghans seeking asylum or those who are already, there. I would say it's negotiating for the freedom and rights of women and girls. En los últimos 2 años, más de 4,5 millones de personas han regresado a Afganistán, principalmente desde Irán y Pakistán. Sin embargo, más del 60% de los hogares de retornados no ha recibido ninguna ayuda en el último año. Con 44 millones de habitantes, Afganistán es uno de los países más pobres del mundo. Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles en un ataque a gran escala en toda Ucrania durante la noche del miércoles. Los ataques tuvieron como objetivo instalaciones energéticas y de transporte, así como infraestructuras civiles en varias regiones, según las autoridades. Al menos 46 personas resultaron heridas en Kharkov, de acuerdo con el gobernador regional, mientras los bomberos luchaban contra las llamas y evacuaban a los residentes. En Ternópil, en el oeste de Ucrania, 10 personas murieron tras el impacto en 2 edificios residenciales de 9 plantas. Entre los 37 heridos hay 12 niños. En la región de Leópolis se produjo el impacto en una instalación energética, según las autoridades, sin que se registraran heridos. Ternópil y Leópolis están situadas lejos de las principales líneas del frente en el oeste de Ucrania, donde acudió mucha gente del este y el sur en busca de relativa seguridad. En respuesta a los ataques del miércoles, Polonia cerró temporalmente 2 de sus aeropuertos, según la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea. Los aeropuertos cerraron para dar cabida al despliegue de aviones de combate con el fin de garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. Acuerdo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos. Republicanos y demócratas han pactado aprobar un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos del caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. En un principio, Donald Trump, cuyo nombre aparece varias veces en estos archivos que investigan varios abusos sexuales a menores, había peleado por no desclasificar los informes. Sin embargo, el impulso para hacer públicos los archivos creció incluso dentro de su propio partido, con la extremista y mediática Marjorie Taylor Greene, que hasta hace unas semanas era una de sus más férreas simpatizantes en el Congreso, haciendo campaña por su publicación después de que el presidente le negase ser senadora por su estado, Georgia. El martes por la mañana, varias supervivientes de los abusos de Epstein se concentraron frente al Capitolio. This is who you're fighting for. This is who Congress is fighting for. This is who the House of Representatives are fighting for. Taylor Greene, que ha sido calificada como traidora por Trump, ha roto por completo sus relaciones con el presidente y se unió a las supervivientes en la concentración del martes. These women have fought the most horrific fight that no woman should have to fight, and they did it by banding together and never giving up. And that's what we did by fighting so hard against the most powerful people in the world, even the President of the United States, in order to make this vote happen today. El líder estadounidense ha acabado cediendo a la presión creciente para desclasificar los documentos y ha prometido ratificar el proyecto de ley si es aprobado por el Senado. El proyecto se dirige ahora al escritorio del despacho Oval para su aprobación final. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima edición del noticiero Telesucesos. Un abrazo. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.